Hola, mi nombre es Alfonso Cervec, soy doctor en física teórica y esto es la escala de Fermi. Y hoy día quiero cumplir una promesa, quiero hablar sobre un tema muy interesante, un tema que ha estado en el centro de la física teórica de altas energías, al menos en los últimos, yo diría, 20 años, un poquito más, tal vez 25 años. Y digo que quiero cumplir una promesa porque un suscriptor del canal me pidió que tratáramos este tema y es la conjetura de Maldacena o también conocida como correspondencia ADS-CFT. ¿Qué es esto? Esto que suena tan técnico, tan misterioso. Bueno, lo vamos a explicar aquí en la escala de Fermi. Entonces vamos, comencemos. Primero tengo que explicar eh, que existen espacios que tienen bordes. Por ejemplo, consideremos un disco. Aquí tenemos un disco y en este disco podemos distinguir dos secciones, vamos a decir. Una es el interior del disco, que es eso propiamente tal, el disco, el interior. Pero el disco también tiene un borde que está mostrado aquí en blanco. Y de hecho el borde del disco es un círculo. De la misma manera, si yo tengo una pelota dura, una bola, una esfera dura, el interior de la esfera es justamente el interior, pero esa esfera tiene un borde que es la superficie de la esfera. Esa superficie bidimensional, como buena superficie, del, de la esfera constituye su borde. Entonces fíjense, el disco es una figura que está en el plano, tiene dos dimensiones. El círculo es, que es el borde, tiene una sola dimensión. Es una línea que forma el círculo. Entonces el borde siempre tiene una dimensión menos que el interior. El interior en este caso tiene dos dimensiones, el borde tiene una dimensión. En el ejemplo de la esfera, el interior de la esfera tiene tres dimensiones, pero el borde de la esfera tiene dos dimensiones, es una superficie, como ya les expliqué. Entonces, esta es la parte fácil, hay espacios que tienen borde, por ejemplo el disco y el círculo. Bien, sigamos. Déjenme recordarles, porque alguien que asiste a este canal debería saberlo a estas alturas, pero eh, les voy a hablar muy poquitito sobre un espacio especial que se llama el espacio-tiempo de Minkowski. El, el espacio-tiempo de Minkowski es un espacio de cuatro dimensiones. Una de esas dimensiones es la dimensión del tiempo y las otras tres son las dimensiones espaciales, ¿no es cierto? Si ustedes quieren alto, largo y ancho. Y estas cuatro dimensiones están unidas, ¿no? en el espacio-tiempo de Minkowski. Es un espacio plano, entonces el espacio-tiempo de Minkowski es un espacio-tiempo que tiene cuatro dimensiones y es plano porque tiene curvatura igual a cero. Y es en este espacio de Minkowski donde se formulan naturalmente las leyes de la relatividad especial. De hecho, fue la relatividad especial la que nos condujo a saber que existía el espacio-tiempo de Minkowski. Y en física de partículas se usa un tipo especial de teorías que son las teorías cuánticas de campos, que son teorías cuánticas y que cumplen también la relatividad especial al mismo tiempo. Eso es una teoría cuántica de campo. Y las teorías cuánticas de campos se formulan normalmente en el espacio de Minkowski. Cuando uno formula el modelo estándar
de la física de partículas, por ejemplo, lo hace en el espacio de Minkowski. ¿Mm? Me quedó aquí una I grande. Esto pasa en los programas en vivo. Ok, pero el espacio-tiempo de Minkowski no es el único espacio-tiempo interesante que existe. Existen otros. Y uno de esos espacios-tiempos interesantes que existe es el espacio de Anti-de Sitter. Anti-de Sitter porque también existe otro que se llama de Sitter. No, no les voy a explicar la diferencia ahora. Tal vez en algún otro video les explique las diferencias. Entonces, el espacio-tiempo de Anti-de Sitter es un espacio-tiempo que no es plano. De hecho, tiene curvatura, pero su curvatura es constante. ¿Mm? Un ejemplo, familiar de un espacio, no un espacio-tiempo, pero un espacio con curvatura constante es la esfera. La esfera es curva y en todas partes es curva de la misma manera. ¿Mm? La esfera no es un espacio de anti de Sitter en todo caso, pero el espacio-tiempo de anti de Sitter también tiene curvatura constante en todas partes del espacio-tiempo, tiene el mismo tipo de curvatura y esa curvatura es distinta de cero. Bien, el espacio de anti de Sitter se obtiene como una solución a las ecuaciones de Einstein, o sea, las ecuaciones de la relatividad general, con constante cosmológica. En algún video anterior eh, hablé sobre constante cosmológica, si es que pueden buscarlo ahí en el canal. Voy a dejar seguramente alguna tarjetita o algún link en la descripción del video a las referencias anteriores. Entonces, pero el espacio de anti de Sitter entonces es una solución de la relatividad general de las ecuaciones de Einstein con constante cosmológica. Ahora, esto de Sitter es el tipo que lo inventó. El anti es porque esta solución posee una constante cosmológica negativa. Ahora bien, una constante cosmológica se puede entender como que el vacío posee una cierta densidad de energía. El mismo vacío, o sea, cuando tú le sacas todo al universo, al espacio-tiempo, le sacas todo, todavía te queda una energía en el vacío. Y la constante cosmológica se puede entender como una medida de la densidad de energía del vacío. Eso es para ahorrarse buscar el video del que les hablé antes. Ahora bien, anti de Sitter tiene una constante cosmológica negativa, o sea, la densidad de energía del vacío es negativa. Curiosamente, una constante cosmológica negativa produce atracción gravitacional. O sea, el vacío atrae gravitacionalmente aunque no haya nada de materia en él. Ahora vamos a juntar estas cosas. Resulta que el espacio-tiempo de anti de Sitter, o ADS para los amigos, posee un borde y nosotros vamos a dedicarnos a estudiar el espacio de anti de Sitter de 5 dimensiones. Entonces aquí estamos representando, lógicamente, de manera esquemática. Yo no sé dibujar y mucho menos en 5 dimensiones. Entonces aquí lo represento todo como un disco y vamos a suponer que el interior del disco es el espacio de anti de Sitter en 5 dimensiones. Bueno, el espacio de anti de Sitter posee un borde. Ahora, si el espacio de anti de Sitter que estamos considerando tiene 5 dimensiones, el espacio-tiempo que va a ser el borde de anti de Sitter va a tener que tener 4 dimensiones, una dimensión menos. Y de hecho, curiosamente, el espacio-tiempo que constituye el borde de anti de Sitter es un espacio de Minkowski de 4 dimensiones.
Entonces, fantástico, ADS5, o sea, el espacio-tiempo de anti de Sitter de 5 dimensiones, posee un borde que resulta ser Minkowski en 4 dimensiones. Y hasta ahí puede ser sorprendente, puede maravillarnos, pero es geometría. Eso se puede mostrar usando geometría. Sigamos adelante. Ups, no tan adelante. Ahí sí. Conjetura de Maldacena. Vamos a enunciar entonces cuál es la conjetura de Maldacena. La conjetura de Maldacena proviene de trabajos en teoría de cuerdas. Y en, en ese contexto, a Maldacena se le ocurrió, él vislumbró que una teoría ADS5, o sea, un espacio-tiempo, una teoría de la gravitación en 5 dimensiones, descrita por el espacio de Anti de Sitter en 5 dimensiones, debe ser equivalente a una teoría de campos conforme, que es un tipo especial de teoría cuántica de campos, en 4 dimensiones. Uf. Entonces esto es una locura porque, para empezar, ADS5 es una teoría que vive en 5 dimensiones. Y lo que me está diciendo la conjetura es que es equivalente, esta teoría en 5 dimensiones, es equivalente a una teoría en 4 dimensiones. Ahí parece raro, ¿no? ¿Cómo es que 4 dimensiones va a ser equivalente a 5? Bueno, pero no solamente eso, porque ADS5 es una teoría gravitacional, por lo tanto es una teoría clásica. Entonces yo tengo una teoría, clásica quiere decir no cuántica. Yo tengo en mi espacio-tiempo de 5 dimensiones, yo tengo una teoría ADS, que es una teoría gravitacional, clásica, y la conjetura dice que esa teoría que es gravitacional y que es clásica, es equivalente a una teoría cuántica de campos, una teoría conforme, que es cuántica y que vive en 4 dimensiones. Entonces, esto parece raro porque mm, a primera vista no hay nada más diferente que una teoría clásica gravitacional a una teoría cuántica de campos. Parece que son cosas completamente diferentes, irreconciliables. Y sin embargo, la conjetura de Maldacena nos dice que la teoría ADS5, la teoría clásica gravitacional en 5 dimensiones, es equivalente a la teoría cuántica de campos conforme en 4 dimensiones. Es una locura. Y además, esto es una cosa muy interesante, esa correspondencia es tal que las intensidades de las teorías son inversas. ¿Qué quiere decir? Que la intensidad de la teoría ADS es inversamente proporcional a la intensidad de las interacciones en la teoría cuántica de campo en 4 dimensiones. O sea, cuando la constante de acoplamiento, cuando la intensidad de la fuerza en la teoría cuántica de campos conforme es grande, la intensidad de la teoría gravitacional en 5 dimensiones es pequeña. Y esto es muy interesante porque si esta teoría es cierta, nos permite estudiar, nos permitiría estudiar las teorías cuánticas de campo en el régimen en que sus fuerzas son intensas, que es un régimen en que normalmente no tenemos herramientas para tratar eso de manera muy adecuada. Mientras que las teorías con intensidad débil son más fáciles de tratar, hay más herramientas matemáticas para tratarlas, se pueden hacer más aproximaciones.
Entonces, esto que parece una locura completa, que una teoría clásica de la gravitación en 5 dimensiones sea equivalente a una teoría cuántica de campos en 4 dimensiones, eso que parece una locura, en la práctica funciona súper bien y les quiero mostrar un ejemplo. Hay millones de ejemplos, se han hecho millones de cálculos con esto y todo funciona muy bien, pero les quiero mostrar una sola aplicación que está en el contexto de ADS5 QCD. QCD es la cromodinámica cuántica, es la teoría que describe las interacciones fuertes. En principio, QCD no es una teoría cuántica conforme, eh, pero es pero en algunos casos se parece un poquito a las teorías cuánticas conformes. Entonces uno podría esperar, bueno, si QCD no es una teoría cuántica de campos conforme, entonces esta conjetura no debería funcionar bien, pero en la práctica funciona perfectamente. Y quiero mostrarles como ejemplo este artículo que fue publicado hace ya unos 7 años en la prestigiosa revista Physical Review D, y que entre los autores hay dos chilenos, Iván Schmidt y Alfredo Vega. Iván Schmidt de la Universidad Técnica Federico Santa María y Alfredo Vega de la Universidad de Valparaíso. Y ellos lo que hicieron, junto con estos dos otros colegas, ellos lo que hicieron fue calcular los factores de forma electromagnéticos del deuterón. No importa lo que sea, eso son características del deuterón. Les recuerdo, el deuterón es un estado ligado entre un protón y un neutrón. Hoy día está difícil esto, ¿no? Ok. Ok, les voy a dar un ejemplo entonces. Aquí está el factor de forma de carga eléctrica del deuterón. Esto en realidad lo que dice más o menos es cómo está distribuida la carga eléctrica dentro del deuterón. Y los puntitos negros son los puntos experimentales. Y la línea azul continua es el resultado del cálculo teórico hecho con la eh, conjetura ADS5QCD. O sea, como el cálculo en QCD es muy difícil porque QCD es una, una teoría cuyas fuerzas son muy intensas, que describe fuerzas muy intensas, entonces es difícil de calcular. Lo que hicieron estos colegas fue traducir esto en el lenguaje de una teoría de gravitación en 5 dimensiones, en el espacio ADS5, en el espacio anti de Sitter, y lo que obtuvieron fue la línea continua azul. Y ustedes pueden ver que la línea continua azul describe casi perfectamente los datos. De hecho, hasta donde yo sé y hasta donde yo he conversado con mis colegas, esta es la mejor descripción que se tiene del factor de forma de carga del deuterón en todos los tiempos, hasta ahora, digamos, y en todos los lugares. Así es que funciona y funciona extraordinariamente bien. Uf, hoy día los he aburrido más de la cuenta. Este video está muy largo, así es que perdónenme por eso, pero quería explicar esta conjetura que es difícil, es un tema complicado. Perdónenme si ha estado más difícil que en otras ocasiones, pero quería mostrarles este tema que es tan novedoso, es tan atractivo y tan importante en la física teórica contemporánea. Así es que ahora me despido y los dejo invitados para una próxima ocasión para que nos veamos en la escala de Fermi. Nos vemos. Chao.